La historia de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. La figura de Aarón es inseparable de la de su hermano menor, Moisés. Nacido en el seno de la tribu de Leví, en Egipto, durante el periodo de la esclavitud de los israelitas, Aarón era 3 años mayor que Moisés. Sus padres, Amram y Jocabed, y su hermana, Miriam, formaban parte de un linaje que Dios escogió para liderar a su pueblo. A diferencia de Moisés, criado en la corte del faraón, Aarón permaneció entre su gente, lo que le permitió mantener una conexión directa con las tribus de Israel. Esta distinción inicial sería clave en sus roles posteriores. El llamamiento de Aarón a la historia sagrada surge de la humildad y la renuencia de Moisés. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le encomendó la misión de liberar a Israel, Moisés alegó ser torpe de boca y de lengua, carente de la elocuencia necesaria para hablar ante el faraón y el pueblo. En respuesta, Dios designó a Aarón como el portavoz de Moisés, su profeta ante el pueblo, asegurando que sus palabras tendrían el poder y la claridad que la misión requería. Este fue el inicio de una inquebrantable colaboración y un liderazgo dual que marcó la primera etapa del Éxodo. El vocero del Éxodo y las plagas de Egipto. Aarón y Moisés se reencontraron en el desierto por orden divina. Juntos se presentaron ante los ancianos de Israel, y Aarón, con su elocuencia, transmitió las promesas de Dios, respaldándolas con prodigios divinos. Más tarde, se enfrentaron al poderoso faraón de Egipto. Ante el desafío del monarca, Aarón fue el encargado de ejecutar los primeros actos milagrosos. A la orden de Moisés, Aarón arrojó su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Aunque los magos de Faraón imitaron el acto, la vara serpiente de Aarón devoró a las de ellos, una clara señal de la superioridad del poder de Dios. Aarón desempeñó un papel directo y crucial en la manifestación de las primeras plagas. Extendió su vara sobre las aguas para convertir el río Nilo en sangre, la primera plaga, y luego la extendió sobre las aguas de Egipto para hacer que las ranas cubrieran la tierra, la segunda plaga. También, a través de su vara, golpeó el polvo para transformarlo en piojos, la tercera plaga. En estas demostraciones de fuerza, Aarón no solo era un vocero, sino un instrumento activo del juicio divino, demostrando la voluntad de Dios de liberar a su pueblo con poder. La constante interacción de Aarón y Moisés con el faraón y su papel en el cumplimiento de las 10 plagas culminó con la dramática liberación de los israelitas de la esclavitud, marcando el nacimiento de la nación. El Éxodo y el incidente del becerro de oro. Tras la milagrosa travesía del Mar Rojo, Aarón continuó como lugarteniente de Moisés. Estuvo a su lado en el monte Sinaí cuando Dios descendió para entregar los 10 mandamientos y el resto de las leyes. De hecho, junto a los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos, se les concedió una visión de la gloria de Dios. También, durante una batalla clave contra los amalecitas en Refidim, Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, una imagen poderosa de su papel de apoyo fundamental en el liderazgo militar y espiritual. Sin embargo, el capítulo más oscuro en la vida de Aarón ocurrió en la base del monte Sinaí. Mientras Moisés ascendió a la cumbre para recibir la Torá y se demoraba por 40 días, el pueblo de Israel se impacientó. Exigieron a Aarón que les hiciera dioses que pudieran ir delante de ellos. Aarón, demostrando una grave falta de carácter y liderazgo en un momento de crisis, cedió a la presión popular. Recogió el oro del pueblo, lo fundió y moldeó la figura de un becerro, declarando: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Acto seguido, construyó un altar y proclamó una fiesta en honor a Dios, que se desvirtuó en una orgía de desenfreno y adoración idolátrica. Cuando Moisés descendió y vio el becerro de oro, su ira fue monumental. Confrontó a Aarón, quien, en un intento de eludir su responsabilidad, ofreció una excusa patética, dijo que simplemente había arrojado el oro al fuego y salió este becerro. Aunque Dios inicialmente quiso destruir al pueblo y a Aarón, la intercesión apasionada de Moisés logró el perdón del pueblo y la preservación de Aarón. Aunque el incidente demostró una debilidad de fe y una susceptibilidad a la presión que lo acompañaría. El primer sumo sacerdote y la consagración. A pesar de su error con el becerro de oro, Dios reafirmó su elección y designó a Aarón para un oficio de inmensa santidad, el sumo sacerdocio. Junto a sus 4 hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, Aarón fue consagrado para servir en el recién construido tabernáculo, el santuario portátil que servía como el centro del culto israelita en el desierto. El ritual de la consagración, meticulosamente detallado en el libro de Levítico, fue un evento de 7 días. Aarón fue ungido con aceite sagrado,
Se le vistió con vestiduras especiales que simbolizaban su función mediadora, incluyendo el pectoral con las 12 piedras representando las tribus. Y ofreció sacrificios en nombre de todo el pueblo. Su función principal como sumo sacerdote era la de mediador entre Dios e Israel, siendo el único autorizado a entrar una vez al año en el lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo. El día de la expiación Yom Kippur, para ofrecer la sangre de los sacrificios por los pecados del pueblo. La tragedia de los hijos de Aarón y la reafirmación de la santidad. Poco después de su consagración, la santidad del tabernáculo se vio dramáticamente afirmada con la muerte de los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño o no autorizado delante de Dios, un acto de irreverencia o desobediencia que llevó a que un fuego divino los consumiera inmediatamente. La reacción de Aarón a esta tragedia es un momento de profunda enseñanza sobre la obediencia sacerdotal. Aunque la pérdida de sus hijos debió ser desgarradora, Aarón guardó silencio y aceptó el juicio de Dios, reconociendo la severidad de la santidad divina. Este evento sirvió como una advertencia permanente sobre la pureza, el respeto y la estricta observancia requerida a los que ministraban en el santuario. Desafíos al liderazgo y la vara florecida. El liderazgo conjunto de Moisés y Aarón no estuvo exento de desafíos y críticas. En una ocasión, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, cuestionando su matrimonio y la autoridad que Dios le había concedido. Dios intervino, defendiendo a Moisés y castigando a Miriam con lepra temporal. Aarón, arrepentido, intercedió por su hermana, demostrando una vez más su lealtad, aunque su debilidad al unirse a la crítica fue evidente. El desafío más serio a la autoridad sacerdotal de Aarón vino de su primo, Coré, quien lideró una rebelión, argumentando que todos en la congregación eran santos y que Moisés y Aarón se habían elevado por encima del pueblo. Para resolver la disputa, Dios ordenó que cada líder tribal presentara una vara, incluyendo la de Aarón. Solo la vara del hombre escogido por Dios para el sacerdocio florecería. A la mañana siguiente, la vara de Aarón había brotado, echado flores y producido almendras, una señal milagrosa e indiscutible que ratificó el sacerdocio como un oficio exclusivo y perpetuo de su linaje levítico. La vara florecida se guardó en el arca de la alianza como testimonio. La desobediencia en Meriba y el fin del viaje. Cerca del final del viaje de 40 años por el desierto, la escasez de agua en Meriba provocó la murmuración del pueblo. Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que brotara agua. No obstante, Moisés, frustrado por el constante descontento, golpeó la roca 2 veces, y tanto él como Aarón fueron reprendidos por Dios por no haberlo santificado ante el pueblo. Por esta desobediencia, a ambos se les negó la entrada a la tierra prometida. El cumplimiento de esta sentencia para Aarón tuvo lugar poco después, en la cumbre del monte Hor. Dios le ordenó a Moisés que llevara a Aarón y a su hijo Eleazar a la montaña. Allí, Moisés quitó las sagradas vestiduras sacerdotales de Aarón y se las puso a Eleazar, invistiéndolo como su sucesor. Aarón murió en la cima de la montaña, a la edad de 123 años, y Eleazar tomó su lugar como el segundo sumo sacerdote. La muerte de Aarón fue pacífica y su destino final fue llorado por toda la casa de Israel durante 30 días. Legado y significado. El legado de Aarón es complejo y dual. Aunque tuvo debilidades notables, como la capitulación ante el becerro de oro y su participación en la crítica a Moisés, su figura se recuerda principalmente como el fundador del sacerdocio levítico o aarónico. Su vida es un testimonio de la gracia divina y el propósito redentor. A pesar de sus fallas, Dios lo escogió para establecer el sistema de culto que sería central para Israel. En la tradición judía, Aarón es recordado no solo por su oficio, sino por su cualidad de amante de la paz y buscador de la paz, un hombre que se esforzaba por reconciliar a las personas y acercarlas a la Torá. Su rol como sumo sacerdote lo estableció para siempre como el mediador y el ministro del altar, cuya descendencia, los Coanín, ha servido ininterrumpidamente a lo largo de la historia de Israel. Su historia, plasmada principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números, es la del colaborador indispensable, el primer ministro del santuario y el siervo escogido, cuyas faltas fueron redimidas por un oficio de inmensa santidad que perduró por generaciones.